Hola, ¿cómo están, hermanos? Es un gusto poder saludarles en este video. Tendremos la clase número 4 y número 5 sobre inspiración del texto bíblico. Entonces, comenzaremos con este tema de la inspiración, la revelación y la relación de la revelación con la inspiración. Y esto es un tema muy importante en este curso de las Sagradas Escrituras porque es donde recae toda nuestra fe en las mismas. La revelación viene de la mente de Dios, ¿verdad? Y la mente del ser humano y se consigna por escrito en la Biblia, por medio de inspiración. Dios garantiza el registro fiel de su revelación escrita. Este teólogo llamado Bernard Ram dijo, la función de la inspiración es proveer a la iglesia con un documento de relación en una forma auténtica y digna de confiar. Y esto es muy importante porque el tema de la revelación bíblica y de la manera en que la Biblia pues tiene ese aspecto real, correcto, ¿verdad? De inspiración es fundamental para nuestra fe. Entonces nosotros necesitamos creer, necesitamos tener esa seguridad y esa claridad en nuestra fe. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros lo creemos, ¿verdad? Lo decimos, pero en esta clase y en la siguiente, pues veremos por qué, la razón por la cual es así. Entonces, la importancia de la inspiración radica en esto, que la inspiración de la escritura es de gran importancia para la fe y la esperanza de la iglesia, ¿verdad? Como les acabo de mencionar. No se puede o no se debería hacer depender la confianza presente y futura de la iglesia en un libro que, según la opinión de algunos, es solo un reflejo de la religiosidad humana. Y esto es tan importante poder ver que si nosotros no tenemos una plena seguridad, una plena confianza de la inspiración de la Biblia, pues definitivamente, ¿cómo podríamos nosotros como cristianos vivir o pedir a otros que dependan y confíen en este libro? Por eso es fundamental, si la Biblia, como es opinión de algunos, es solo un reflejo de la humanidad o de la religiosidad humana, pues no vale la pena depender de ella. Pero nosotros los cristianos sí creemos que es palabra de Dios y por eso confiamos en ella. Por eso este tema de la revelación es importante. Yo sé que muchos de nosotros, pues obviamente ya llegamos a la iglesia con algo preconcebido. Muy pocos llegaron con la duda de que la palabra de Dios era la Biblia. Como que ya traíamos esa fe, llamémoslo de alguna manera. Pero es importante ver en qué radica esa fe, ¿verdad? ¿En qué radica esa fe? Entonces, algo que vamos a ver en esta clase es el testimonio de las Escrituras sobre su inspiración. Y algunos textos, ¿verdad? Nos van a ayudar y nos van a permitir, ¿verdad? Poder aprender sobre esto, ¿verdad? Sobre ese testimonio. Entonces, lo primero que veremos, ¿verdad? Es la inspiración del Antiguo Testamento. Afirman las escrituras del Antiguo Testamento su propia inspiración, ¿verdad? Y cuando hablamos del testimonio es que el mismo texto nos revela, nos muestra y nos dice pues que esta es palabra de Dios. Dios mismo le dio su palabra a los agiógrafos, ese es el nombre que se les da, ¿verdad? A los escritores bíblicos, ¿verdad? A los escritores santos. Entonces, por ejemplo, así dice Yahvé, dice Jeremías 7:21. Vino la palabra de Yahvé, dice Jeremías, Oseas, Jonás, Miqueas, Sofonías. He aquí he puesto mis palabras en tu boca, dice Jeremías y Deuteronomio. Luego en Miqueas 4:4 y en Amós 3:1 podemos leer, oíd esta palabra que ha hablado Yahvé. La boca de Yahvé lo ha hablado. Entonces, con claridad vemos que el texto bíblico nos muestra y nos revela que está inspirado por Dios. Usa esas frases. Así dice el Señor, vino palabra de Yahvé. He aquí he puesto la palabra, mis palabras en tu boca
¿verdad? Y la boca de Yahvé lo ha hablado. Entonces, el mismo texto nos da testimonio de que es inspirado por Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante. También el pueblo de Israel da un testimonio como pueblo de esto. Vamos a leer una escritura que está en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 2 y Romanos 9, versículo 4. Romanos 3, 2. Dice la escritura. Claro que sí, tienes muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Luego vemos en el capítulo 9, versículo 4, siempre hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, dice la escritura, ellos son el pueblo de Israel elegido para ser hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. La palabra de Dios fue dada al pueblo de Israel y Pablo como israelita tenía esa plena seguridad. Ellos como pueblo de Dios fueron celosos guardianes de esto a través de los siglos, de su palabra. Para el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? En el primer siglo, los judíos consideraban a los hoy llamados libros canónicos como palabra de Dios, palabra de Yahvé. En su conjunto, esos libros eran designados con una triple clasificación: la ley, los profetas y los escritos. Eso lo podemos ver en ese camino de Maús, cuando Jesús habla con estos dos discípulos que iban ahí hacia Emaús. Entonces el pueblo de Dios está claro y da testimonio de que la palabra de él, ¿verdad? La Biblia, o en este caso el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Y esto es muy importante. El uso del término escritura, que en griego es grafé, indica un respeto o reverencia especial para determinado grupo de documentos, que en este caso son los del Antiguo Testamento. Vamos a leer algunas escrituras. Si nos vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44, vamos a poder encontrar este, este punto. Dice la escritura en el versículo 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o en los escritos. Es la otra forma más literal en la que está este texto. Entonces vemos con claridad, ¿verdad?, que para Jesús, que es quien habla acá, el Antiguo Testamento ya estaba formado y estaba claramente identificado. Ahora vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley, ¿verdad? Ahora veamos Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 4. Primera de Corintios 15, versículo del 3 al 4. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado al tercer día, fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Entonces vemos estos tres versículos o estos tres textos que dan testimonio el Nuevo Testamento sobre la inspiración del Antiguo Testamento. A veces utiliza la palabra grafé en plural, que es grafai, y se le añade el adjetivo santas, Romanos 1:2. Eso lo vimos en la primera clase. Muy relacionado con lo anterior están las expresiones como está escrito o la escritura dice. ¿Cuál es el testimonio del Señor Jesucristo sobre el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Jesús? El Señor Jesús usa el término escritura en el sentido de escrito antes.
Él le atribuye autoridad divina a todas las escrituras del Antiguo Testamento. En Juan 10:34, por ejemplo, usa ley para referirse a una sección técnica, no forma, una sección que técnicamente no forma parte del Pentateuco, sino de los Salmos, el Salmo 82:6. Y Cristo usa escritura y ley como sinónimos. Y esto en hermenéutica o en interpretación bíblica es muy importante, porque nosotros usamos algo parecido. Nosotros decimos Biblia, decimos escritura, palabra de Dios. O sea, no son diferentes, es un mismo objeto, en este caso la Biblia, pero utilizamos términos diferentes. Y Jesús usa ley, salmos o escrituras, ¿verdad? Como sinónimos. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, Él nos da su propio testimonio, pero que es extraído de la cultura. Cuando hablaban de ley, no estaban específicamente hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, sino de pronto estaban pensando en toda la escritura, en los escritos, como lo hace Jesús aquí, citando el Salmo 82:6. Entonces, esto es muy importante. Jesús utiliza, como ya lo sabemos, muchas escrituras del Antiguo Testamento, principalmente Deuteronomio, y de los Salmos utiliza muchísimas escrituras. Pero sigamos viendo. Ahora vemos el testimonio del apóstol Pablo sobre el Antiguo Testamento. Pablo usa el término escritura en su sentido técnico o especial. Cita frecuentemente el Antiguo Testamento como palabra de Dios y usa los nombres Dios y escritura de manera intercambiable. Vamos a ver tres escrituras. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice la escritura. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Aquí utiliza la palabra escritura. Ahora vamos al capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, versículo 11. Como nos dicen las escrituras, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Utiliza de nuevo la palabra escritura. Romanos 9:17. Ya que estamos aquí en Romanos, ahora vamos a leer el capítulo 9, versículo 17. Dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, le he designado, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Luego vemos la palabra escritura. Ahora veamos Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3:8. Dice la escritura. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de la fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Entonces encontramos cómo Pablo relaciona a Dios con la escritura. También presenta al Señor Jesucristo como el cumplimiento de las escrituras, como lo acabamos de leer en 1 Corintios 15. Esto dice, lo he recibido de Jesús. En otras palabras, tanto Pablo como su fuente de información entienden que las escrituras del Antiguo Testamento, como profetizando sobre Cristo y por tanto dándole sentido a nuestra fe cristiana. Entonces, para la mente de Pablo, el Antiguo Testamento estaba totalmente formado. Entonces, vemos el testimonio que el mismo Antiguo Testamento da sobre el Antiguo Testamento. El testimonio que el pueblo de Israel da sobre el Antiguo Testamento. El testimonio que el Nuevo Testamento da sobre el Antiguo Testamento. El testimonio que Cristo da sobre el Antiguo Testamento. Y ahora vimos que el testimonio de Pablo sobre el Antiguo Testamento. Ahora veamos el testimonio de Pedro en cuanto al Antiguo Testamento y vamos a ver un pasaje que pues es muy importante. Creo yo, sin duda, bueno, no yo, creo que los teólogos concuerdan de que Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, es el pasaje más importante
con respecto a este tema de la inspiración. Y dice el capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer desde el 20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien inspiró o impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, este texto es uno de los más claros y precisos en cuanto a la inspiración de la Biblia. En especial, obviamente, al Antiguo Testamento, que es lo que está tratando en este caso Pedro. Algunas breves observaciones que podemos sacar de este texto son las siguientes. Primero, la iniciativa divina. La profecía no vino, dice, por voluntad humana, sino divina. Pero este tema es fundamental, hermanos, porque también vemos la instrumentalidad humana. No solo es la iniciativa divina o la santidad divina, sino también vemos la instrumentalidad humana. Los escritores eran seres humanos que no vieron anulada su personalidad en el proceso de registrar la revelación divina de los manuscritos en los manuscritos originales. Entonces estos agiógrafos, estos escritores bíblicos, ellos no fueron meros robots, ¿verdad? No fueron personas que solamente recibieron y fueron poseídos y escribieron lo que se les dictaba. No. Vemos una interacción entre la iniciativa humana, o la iniciativa divina, perdón, y el ser humano como un instrumento. Vemos con claridad y las personas que se dedican, obviamente, a estudiar profundamente la lingüística de los textos bíblicos, ven rasgos de la personalidad en los escritos. Un ejemplo, el que escribió Juan es el mismo, la misma persona que escribió Primera de Juan, porque utiliza las mismas palabras, porque usa los mismos términos, porque se nota en el escrito. Nosotros a simple vista, como no somos obviamente profesionales ni expertos en este tema, pues tal vez no lo vemos, pero estas personas profesionales en esto se dan cuenta y pueden ver, claro, aquí está, los escritos juaninos usan esta misma palabra, se dirigen a Dios de la misma forma, hablan del pecado en estos mismos términos. Lo mismo con Pablo, lo mismo con Pedro. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que estas personas pues escribieron de acuerdo a su personalidad, a su propia formación. Y esto es maravilloso. No le quita lo santo a la palabra de Dios, sino vemos que ellos fueron instrumentos santos en Dios. Ahora veamos la inspiración del Nuevo Testamento. Vemos la promesa del Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer algunas escrituras. Vamos a ir a Juan. Vamos a ir a leer Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Y vamos a ver aquí el versículo 26. Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada una de las cosas que les he dicho. Aquí hay una promesa de que el Espíritu Santo iba a refrescarles la memoria, sobre todo a estos apóstoles y escritores bíblicos. Capítulo 15, versículo 26. A ustedes los enviaré y les enviaré, perdón, al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Ahora, esta es una promesa de esa revelación que Dios iba a dar, esa inspiración que Dios iba a dar a su pueblo. ¿A través de quiénes? De estos escritores bíblicos que serían algunos de los apóstoles. Capítulo 16, versículo del 12 al 15. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará
todo lo que reciba, perdón, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo el que permanece en el Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Y bueno, más textos que vemos como en Primera de Corintios. Estos textos garantizan, hermano, cuanto menos la ayuda especial del Espíritu Santo en el ministerio apostólico, ¿verdad? Él iba a transmitir ese conocimiento, esa comunicación a los hermanos. Primera de Corintios 2, por ejemplo, habla de que ellos tienen la mente de Cristo y eso es una obra milagrosa, esa es esa inspiración de parte de Dios. Entonces, hay una promesa del Señor Jesucristo que esto iba a pasar. Ahora, el apóstol Pablo, en cuanto a su propia enseñanza particular, él dice algunas cosas interesantes que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, es un texto que quiero que podamos leer, ¿verdad? Y que podamos ahí revisar. Primera de Corintios 2, versículo del 6 al 16. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas de Dios que Él nos ha revelado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Por lo que pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por, por otros, pues ¿quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarles a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es un texto largo, pero quería leerlo, los demás los pueden revisar después. Indica claramente que Pablo y los apóstoles recibían mensaje directo del Señor. ¿Verdad? Y esos mensajes, no todos obviamente, pero muchos de ellos y los que Dios determinó que fueran preservados, hoy los tenemos en el Nuevo Testamento, en las cartas, en los evangelios y en los libros como Apocalipsis. También Pablo mismo afirma que sus escritos son palabra de Dios. Lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses. Ese texto es muy importante
porque podría parecer tan presuntuoso, pero honestamente es fundamental para entender esto. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de parte de Dios. Versículo 13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Capítulo 4, versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. ¿Verdad? Entonces ahí habla en el versículo 15, perdón, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Entonces, con claridad para Pablo, sus palabras o su enseñanza no era suya, sino venía de Dios y vimos su base, la cual está en 1 Corintios 2, del 6 al 17. La inspiración del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. ¿Verdad? En Primera de Pedro 1:25, la palabra del Evangelio es la palabra del Señor, pero vamos a leer Segunda de Pedro 3:16, que también es un texto muy importante, ¿verdad? Para este tema de la inspiración y cómo ya Pedro, pues en una época muy temprana, cómo él veía los escritos en este caso, de Pablo. Segunda de Pedro 3:16, dice la Escritura. A tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las escrituras. Esto resulta en su propia destrucción. Aquí vemos que para Pedro las cartas de Pablo eran inspiradas por Dios, ¿verdad? Eran inspiradas de parte de Dios, porque dice en el versículo 15, Pablo también les escribió con su propia mano, sobre la sabiduría de Dios y les dijo, y luego viene el versículo 16. Entonces vemos que para Pedro, perdón, los escritos de Pablo eran palabra de Dios. Y ahora veamos y terminemos con el testimonio o lo que pero Juan veía sobre la inspiración del Nuevo Testamento. Hay un texto muy conocido por todos nosotros, Juan 20:31, que dice que su propio evangelio fue escrito para que todo el que crea en él, o para que a través de la lectura de esos escritos tuvieran fe en Jesucristo y por medio de esa fe fueran salvos. Entonces, para Juan, y para él, supone que la escritura de su evangelio tiene el propósito de que las personas crean en Jesús y reciban la vida eterna. Esta pretensión es demasiado alta para un simple escrito humano. O sea, si para Juan su evangelio, pues fuera una carta o un libro, pues solamente escrito para animar a los hermanos, no diría lo que dice Juan 20:31. O sea, con claridad él dice, esto es inspirado por Dios y tiene el propósito de dar salvación. El libro de Apocalipsis varias veces nos dice que su contenido viene directamente por orden del cielo, ¿verdad? Y me dijo, ejemplo, Apocalipsis 21:5, Apocalipsis 22:6, 18 y 19. Entonces, bueno, en esta primera parte de esta clase de la inspiración, vemos cómo el texto, ¿verdad? Nos muestra cómo la misma Biblia es clara en que ella es inspirada por Dios. Y para finalizar este tema de la inspiración bíblica. Lo que veremos ahorita es algunos aspectos de la definición de inspiración plenaria y verbal. Cuando ustedes investigan sobre la doctrina de la inspiración bíblica o de la inspiración de los escritos bíblicos,
van a encontrar esto normalmente, esa inspiración plenaria y esa inspiración verbal. ¿Qué significa esto? En teología, la inspiración plenaria y verbal significa que la Biblia es completamente inspirada por Dios. Incluye cada palabra y no solo las ideas. Eso es lo que la teología de la inspiración plenaria y verbal nos dice. ¿Verdad? Que toda la Biblia completamente es inspirada por Dios. ¿Verdad? Cada palabra, cada parte del texto. Bueno, y esto es parte de lo que hemos estado hablando y que hablamos en la última clase. Plenaria indica que la inspiración de Dios abarca toda la escritura, no solo parte de ella. De nuevo, esto es muy importante porque vemos en el canon, que es la clase que tendremos en la próxima semana, que ya está formado desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es plenamente, completamente inspirado por Dios. No solo algunos, sino todos. Eso es lo que se cree y creemos de esta doctrina. Es verbal porque significa que Dios inspiró no solo ideas, sino también las palabras mismas que los autores humanos usaron para escribir la Biblia. Entonces, verbal tiene que ver con eso, con la escritura. ¿Verdad? Cada palabra, cada coma, cada punto, ¿verdad? Cada jota, como decía Jesús, cada iota, como decía Jesús, es inspirada por Dios y tiene un cumplimiento. Entonces, esa es la doctrina de la inspiración bíblica que es plenaria y que es verbal. ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros tenemos que confiar. Recuerdan que en la primera clase hablamos de que nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios. Confiamos nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad en un texto. Por tal razón, debemos de confiar en Él plenamente. No sería justo, no sería sabio para nosotros s- confiar nuestra vida en algo que no estamos convencidos. Y no sería justo llamar a otros a seguirla si no estamos nosotros convencidos. Entonces, esto es lo importante de la inspiración bíblica plenaria y verbal. La inspiración es la influencia que el Espíritu Santo ejerció sobre la mente de los escritores bíblicos y que hizo de sus escritos el registro fiel de la revelación progresiva de Dios, la cual es suficiente para guiar al investigador sincero a Cristo y a la salvación. ¿Verdad? Esto está en la teología sistemática de Strong. La inspiración es eso, es una influencia que el Espíritu Santo ejerció, pero ves ahí sobre la mente de los escritores bíblicos. Esa influencia, esa inspiración hizo que sus escritos, ¿verdad? Hizo que en sus escritos o de sus escritos un registro fiel de qué? De una revelación progresiva de Dios. ¿Por qué habla de esto como una revelación progresiva? Porque lo que se conoce de Dios en Génesis va progresando en todo el registro bíblico. Va progresando en todo el registro bíblico hasta llegar a la cúspide de la revelación, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces vemos, ¿verdad? Que esa inspiración es dada por el Espíritu Santo. Vemos con claridad que es una promesa de Jesús ahí en el aposento alto, ¿verdad? En Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, habla sobre esa obra del Espíritu Santo, que pondría sus palabras, que recordaría sus palabras, que recordaría a los apóstoles sobre todo lo que Jesús quería que ellos recordaran y, acto siguiente, preservaran a través de los escritos. La inspiración fue una influencia del Espíritu Santo sobre la mente de ciertos hombres selectos que llegaron a ser instrumentos de Dios para la comunicación infalible de su mente y su voluntad. Fueron ciertas personas y esto trae como alguna confusión porque nosotros vemos que sobre todo en la carta a los Corintios, que existía ese don de profecía, ¿verdad?
Y bueno, si existía el don de profecía y era dado a toda la iglesia, pues de pronto todos podrían ser escritores bíblicos. Pero no, porque básicamente lo que ahí ese don de profecía sí era una revelación, pero una revelación inmediata de eventos, de situaciones, de circunstancias inmediatas que en la iglesia vivían y que ellos no tenían todavía toda la Biblia formada y por tal razón era pertinente ese don. Pero esto es muy diferente a los escritores bíblicos. Los escritores bíblicos eran hombres selectos. Como sabemos, son 40 personas las que escriben toda la Biblia. Son hombres que eh, tienen mucho respaldo, ¿verdad? De parte de la misma escritura y de la misma historia. Y que obviamente sus escritos fueron pues cotejados, comprobados y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Pero estos hombres llegaron a ser instrumentos de Dios para la comunicación infalible de su voluntad. Cuando en la clase pasada hablamos de que la obra de Dios, hablando de Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 21, ¿verdad? Que toda escritura, ¿verdad? No fue invención humana, ¿verdad? Sino fue Dios, fue el Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos. Pero vemos esta dualidad, ¿verdad? Vemos una motivación, una inspiración divina, pero vemos la instrumentalización del hombre. Es el hombre el instrumento, ¿verdad? Él es el hombre, el instrumento de Dios para comunicar su mente y su voluntad. El hombre como instrumento no fue anulado, no fue anulada su personalidad, no fue anulada su formación, no fue anulado su conocimiento, su uso de palabras, ¿sí? Dios hizo ese, como lo sigue haciendo el día de hoy en muchos sentidos, donde Dios sigue obrando, ¿verdad? Y utilizando al ser humano, pero en este caso para poder formar la palabra de Dios. La inspiración, ¿verdad? Es aquella influencia extraordinaria y sobrenatural, o pasivamente el resultado de ella, ejercida por el Espíritu Santo sobre los escritores de nuestros libros sagrados, por lo cual sus palabras llegaron a ser palabras de Dios y por consiguiente perfectamente infalible. La inspiración es una influencia extraordinaria y sobrenatural, no es algo que pasa, o que pasaba todos los días, ¿no? Fueron eventos únicos. Pero aquí entre paréntesis dice, o pasivamente el resultado de ella, porque algunas veces esa inspiración fue directa. Vamos a poner el caso de Apocalipsis. Fue extraordinaria y sobrenatural y fue Dios hablando, ¿verdad? Por medio de Juan y utilizando a Juan para escribir las cartas, para escribir todo lo que está ahí en Apocalipsis. También fue extraordinario y sobrenatural en muchos de los escritos de Pablo, pero en otros no. En otros la inspiración fue extraordinaria y sobrenatural, pero a veces fue pasiva. ¿En qué sentido? Fueron registros históricos, inspirados por Dios, pero vemos el ejemplo de los escritos de Lucas. Tanto el Evangelio como la carta de los Hechos, vemos que él realizó una investigación. Él investigó con sumo cuidado todos los eventos. ¿Ah? Él se entrevistó con personas, él investigó, ya tenía por lo menos el Evangelio de Marcos, ¿verdad? En sus manos, muy probablemente Marcos ya había sido escrito para esa época. Entonces, pues él también lo cotejó, ¿verdad? Con Marcos o con otros personas que estaban vivas en ese tiempo. Pero por eso no deja de ser inspirado por Dios, porque pues, obviamente ha sido respaldado y ya lo veremos los criterios que se utilizaron para incluirlos dentro del canon. Entonces ahí hubo una inspiración no activa, sino pasiva, pero no deja de ser extraordinaria y sobrenatural, ¿verdad? Todos esos registros, todos estos escritos de nuestros libros sagrados, esas palabras llegaron a ser o son palabra de Dios y llegaron a ser para la iglesia, que es al final del día quien reconoció la santidad y la inspiración de estos libros, llegaron a ser palabra de Dios. Por tal razón,
perfectamente infalibles, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante en estos escritos que vemos. Vamos a hacer una pausa ahí y pues quiero preguntar, ¿tiene alguien algún comentario o alguna duda sobre este tema de la inspiración bíblica? ¿Hasta dónde vamos? Pablo, o sea, no es como duda, sino que más como un comentario, pero como hemos estado leyendo el libro de la Biblia, yo pienso que de repente entre uno más estudia, como que más se complica, ¿verdad? Como para poder llegar a la profundidad de las escrituras. La verdad que estaba pensando ahorita, digamos, los evangelios fueron escritos por discípulos que estuvieron con Jesús, a excepción de Lucas, ¿verdad? Que Lucas, de acuerdo a lo que hemos aprendido, lo que ha aprendido, él se puso a investigar con testigos o con personas que anduvieron cerca de Jesús para escribir el Evangelio, ¿verdad? Y pues obviamente yo confío y creo, ¿verdad? Mi fe es que las personas que discutieron el canon o qué libros deberían estar en la Biblia, como acabas de decir, o sea, hay que confiar, voy a confiar mi vida, mi salvación, mi eternidad en la palabra de Dios y creer de que Dios la inspiró, o sea, cada detalle. Pero analizando para poder hacer las traducciones o profundizar, la verdad que es complicado porque estaba viendo respecto a lo cultural, la escritura de Lucas, donde va a medianoche a tocarle la puerta, wow, o sea, y poder ver realmente el significado de lo que el escritor quiso decir, o sea, ubicarse en la cultura de para quién fue escrito y por quién fue escrito. O sea, no es una tarea como tan fácil, ¿verdad? Porque Ujú. imagínate, nosotros no conocemos nada del hebreo, del griego o del idioma que fue escrito la Biblia, pues tenemos que aprender a confiar en que las traducciones que nosotros vemos y tratar de interpretar de la manera correcta. Pero tal vez no sé, o sea, no sé cómo explicar lo que siento, la verdad. O sea, la situación, la confusión o el montón de situaciones que vienen a mi mente ahora cuando leo una escritura, eh, como que de repente ya uno empieza a querer ver, pero realmente qué habrá dicho el escritor, o sea, la palabra griega, qué realmente significa, o sea, cómo debo tomarlo. Porque imagínate esa escritura de Lucas, la hemos usado muchas veces para decir, pero al final la traducción es que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas o si alguien nos pide, lo vamos a dar por honor o por vergüenza o por lo que sea, pues no digamos Dios, ¿verdad? Que Dios nos ama y todo y si le pedimos algo, Él nos las va a dar. O sea, de repente la enseñanza, el fondo, tal vez nosotros lo podemos captar, ¿verdad? O el Espíritu Santo también nos ayuda, Ujú. ¿verdad? Ahí es donde yo veo y digo yo, sí, el Espíritu Santo realmente es el que hace el trabajo adicional que a veces nosotros no podemos hacer como seres humanos. Ujú. Entonces, no sé, es como cierta confusión que de repente viene a mí para poder estudiar las escrituras. Sí, gracias. Bueno, creo que es parte de, ¿verdad? Cuando aprendemos más, de pronto cuestionamos más. Tal vez no es que dudemos, pero hacemos más preguntas, ¿verdad? Y eso es bueno, porque al final del día lo que queremos primero es ubicarnos en la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y de que muchas cosas seguimos aprendiendo, ¿verdad? Entonces no nos paramos con orgullo y arrogancia diciendo yo todo me lo sé, ¿verdad? Como de pronto en el pasado lo podemos hacer o alguien que no ha profundizado no se da cuenta. Yo siempre digo que la teología es como cuando uno ve un volcán de lejos. Cuando uno ve el volcán de lejos o una montaña, uno puede verla y sentir, bueno, no es tan grande, ¿verdad? Pues aquí cabe, ¿no?
¿verdad? Yo la mido con mis dedos, pues no la veo tan grande. Pero conforme uno se va acercando, se da cuenta lo grande que es y lo pequeño que es uno. Lo mismo ocurre con la teología. Cuando más estudiamos, más cuenta nos damos de que nos hace falta mucho, que nos hace falta saber más y y que tenemos que seguir aprendiendo. Pero también es maravilloso porque nos ayuda a comprender, entender. Hoy un ejemplo. Hoy estaba en la mañana, mando un tiempo para un libro que estoy leyendo sobre la paternidad, ese libro, pero tenía un estudio, ¿verdad? Una parte sobre un estudio sobre la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y pues quiero, pues ahí profundizando, leyendo y viendo lo que estaba ahí. El aspecto cultural es súper importante, ¿verdad? Para poder comprender esto. Y yo lo sabía de una u otra manera. Entendía la posición del hijo mayor, ¿verdad? Y me daba, y entendía, digamos, yo ya lo sabía, pues, por decirlo así, que el hijo mayor, pues de plano iba a sentirse mal, porque culturalmente, pues él estaba siendo desfavorecido con el perdón del hijo menor. Pero después de lo que estudié hoy, me maravilló tanto que culturalmente lo que hizo el padre, ¿verdad? Lo que hizo el padre de salir corriendo a su encuentro, todos los aspectos culturales, ¿verdad?, que sucedieron ahí, es que el padre se humilló de una manera muy grande. Se humilló totalmente al dejar su posición y correr al encuentro de su hijo, ¿verdad? Bueno, a veces los cuento en resumen, ¿no? Entonces, el entender esa parte cultural, ¿verdad? Ves, bueno, hay cosas similares acá, ¿no? ¿Cómo vemos a un padre que tiene un hijo malcriado y de pronto lo perdona muy fácil, ¿no? Lo vemos como este padre, ¿no? ¿Qué le pasa, ¿no? Lo criticamos, ¿no? ¿Verdad? No digo que esté mal, no digo que eso hay que hacer, pues, pero vemos en escritura, ¿verdad? Y el entender esa parte cultural a mí me maravilló del amor de Cristo por nosotros, ¿verdad? Dejar su comodidad, humillarse, todo lo que ya sabemos, pero en esa parábola yo nunca lo había visto. Entonces, obviamente, me hace ver que después de haberla leído, haberla predicado, haberla enseñado, yo digo, bueno, tengo algo más que aprender y también que poder enseñar. Pero eso, de eso se trata, ¿no? El texto bíblico tiene que ver con eso. Y con respecto a Lucas, un ejemplo, algo, y lo vamos a ver la próxima semana, pero estas personas que no eran apóstoles, como Lucas, como Santiago, como Judas, ¿verdad? Que no eran apóstoles, como el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, eh, quitando Hebreos, los demás, que sí sabemos quiénes son, eran personas que el criterio que se utilizó es que eran personas muy reconocidas en la iglesia y que estaban asociados muy de cerca con los apóstoles. Tenían una sociedad muy, o sea, una cercanía, pues, ¿verdad? Con el grupo de apóstoles. En el caso de Lucas, con Pablo, ¿verdad? En el caso de Marcos, que no es un apóstol, pero tiene una cercanía muy fuerte con Pedro. Y en el caso de Santiago y de Judas, pues ambos eran hermanos de Jesús. Por lo menos es lo que la tradición ha enseñado y creemos. Entonces, pues obviamente siempre vamos a tener nuestros lapsus, ¿verdad? Decir, "Ala, ¿y esto por qué? ¿Y esto?" Y es lo difícil a veces de estudiar teología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto uno puede sentir por momentos dudas, pero no se preocupen, es parte de Dios, sabe eso y es bueno porque no nos quedamos en ellas, sino lo que buscamos es investigar, es aprender. Esto de la inspiración, al final del día lo creemos por fe, porque esto no se puede demostrar científicamente, porque para demostrarlo científicamente hay que hacerlo en un laboratorio, y eso es imposible. No lo podemos demostrar, terminamos creyéndolo, ¿verdad? Por fe. Pero sí hay aspectos de razón, que el mismo texto nos lo muestra y que nos ayuda a que nuestra fe no se sustente en el vacío, sino tenga también argumentos para el debate y sobre todo para convencer a los que no creen, ¿verdad? Pero gracias ahí, este, Amén. Gracias, Pablo. con gusto, con gusto. Sigamos aquí ya con lo que nos queda. En la
Hablando de la inspiración, es la cualidad que poseen los libros canónicos de la Biblia como resultado de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dirigió y gobernó a los escritores humanos, sin anular la personalidad de ellos, para que consignaran sin error la revelación divina en las palabras de los manuscritos originales, ¿verdad? Esto ya lo mencionamos, lo hemos mencionado varias veces, lo acabo de mencionar, pero es muy importante entenderlo, ¿verdad? Los escritores humanos no fueron anulados, su personalidad, su conocimiento, su formación, continuó, ¿verdad? Continuó, no es igual, ¿verdad? Aunque es el mismo espíritu, las palabras que utiliza Pedro, utilizando el mismo idioma, hablando del mismo Dios, son diferentes a las que utiliza Juan, son diferentes a las que utiliza este Pablo, por ejemplo. Y esto sucede en nosotros. Un ejemplo, si alguien llega y te dice, es que tu hijo habló con la maestra y le dijo que él se sentía mal por lo que ella hizo y que él se sentía indignado, ¿verdad? Por su actuar. Y te dice, mira, es que él vino con la maestra y le dijo que él estaba indignado. Y tú conociendo a tu hijo, dices, él nunca utiliza la palabra indignado. Él nunca la ha usado. Entonces tú puedes debatir y decir, no, no lo creo porque mi hijo nunca habla así. Porque lo conoces, porque su personalidad es clara para ti, las palabras que él utiliza, no, tal vez hubiera usado enojado, frustrado, pero no, indignado, no, él nunca usa esa palabra y eso es un argumento para ti. De igual manera, los escritores bíblicos hay palabras que no usan, ¿verdad? Que no utilizan, que son o más usadas por uno que por otro. Y eso nos hace ver que su personalidad y su formación se preservó y se mantuvo. También los propósitos de los libros, hacia qué grupo fueron designados. Un ejemplo, el libro de Mateo. El libro de Mateo tiene una gran cantidad de referencias del Antiguo Testamento, que no son explicadas, que no son introducidas, solamente son mencionadas. ¿Por qué? Porque ese libro fue dirigido para los cristianos judíos. Pero no pasa lo mismo con Marcos. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es un evangelio dinámico. Dicen que Marcos fue escrito para ser leído en una sentada. O sea, de un solo tirón, los 16 capítulos. Tenía el dinamismo muy característico de los romanos y fue escrito para ese tipo de creyentes, de esos creyentes del Imperio Romano. Es lo que se cree. Vemos el ejemplo de Juan, tiene otro tipo de propósito. Entonces vemos de una otra manera o exaltar a Cristo de diferentes formas. Entonces, todo eso hace que los escritos sean maravillosos, tengan cualidades que comparten y algunas otras que son solamente de ellos, ¿verdad? Que no comparten con otros evangelios o con otros escritos, pero que son de igual manera inspirados por Dios. Aquí vemos algunos aspectos importantes. Uno es cualidad. O sea, los libros canónicos tienen la cualidad de ser inspirados por Dios sea, tienen una cualidad y eso es inherente en ellos. Tienen una cualidad, no hay otra. Es una cualidad. ¿Por qué están en el canon? Porque son inspirados por Dios. Porque eso fueron preservados, porque Dios lo decidió, porque es una cualidad que ellos tienen. Están inspirados por Dios. Es la obra por la cual el Espíritu Santo dice. O sea, es el Espíritu Santo dirigió a estos escritores, gobernó, dirigió, fue el director de orquesta, el director de cine, detrás de todo. Todo se hizo de acuerdo a su plan, ¿sí? De acuerdo a su plan. Dirigió, gobernó sin anular la personalidad de ellos, ¿ok? Esto es importante, ya lo mencioné. Para que consignaran sin error la revelación divina en las palabras de los manuscritos originales. Yo quiero preguntar algo, no sé, para que podamos, ahí me responden qué piensan.
Hoy en día, los manuscritos antiguos que se tienen, que utilizan los traductores para hacer nuestras Biblias, ¿son los manuscritos originales? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no. Ujú. ¿Sí? ¿Qué más? Buenas noches. Ujú. Buenas noches. Yo pienso que no son los originales, pero pueden ser una copia fidedigna de los originales. Ujú. Gracias, Tony. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo también opino lo que Tony dice, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, pensando en las versiones latinoamericanas, creo que sí, por fe, creo que pueden ser copias, ¿verdad? De todas las escrituras iniciales o primarias o originales, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo pienso que no, porque es una recopilación de todos los datos y de toda la historia de los originales. Ujú. Ok. Bueno, algunas cosas importantes. Gracias a todos los que compartieron. No tenemos los manuscritos originales, ¿verdad? No los tenemos. No existen, ¿verdad? Esos manuscritos pues ya están destruidos, ¿verdad? O sea, ya se perdieron. Esos manuscritos originales, esos manuscritos venían sin ningún error, ¿verdad? Es lo que cree esta doctrina de la inspiración plenaria y verbal, no tenían ningún error, ¿verdad? Estaban impecables, ¿verdad? Pero en base a ellos, a esos, empezaron a existir un montón de copias, ¿verdad? Un montón de copias. Y esto es fascinante, ¿verdad? Es muy, muy, muy fascinante. Porque vamos a poner un ejemplo. Del Evangelio de Juan, hay cientos de copias, ¿ah? Pero algunas difieren de otras. Hay algunos cambios, algunas cosas que agrega, otras que quitan, nada fuera de el espíritu, lo más importante, se mantiene, ¿verdad? Se mantiene en todos los escritos. Entonces los traductores lo que hacen es revisar y ellos tienen como una categorización, ¿no? De manuscritos tipo A, manuscritos tipo B, manuscritos tipo C, manuscritos griegos, manuscritos bizantinos, manuscritos, tienen una gama. Ellos no agarran un solo manuscrito y dicen, bueno, aquí vamos a traducir. Toman un manuscrito, el base, ¿no? ¿Verdad? Para los escritos, el Textus Receptus es un ejemplo, ¿verdad? Lo usan como base, ¿verdad? Un ejemplo, la Reina Valera utilizó un manuscrito como base, lo comparó con otros manuscritos y bueno, se creó la Reina Valera hace muchísimos años, pero luego encontraron nuevos manuscritos, manuscritos más actuales, o no más actuales, manuscritos más antiguos, pero que fueron encontrados después de la formación de la Reina Valera. Entonces ellos se empezaron a comparar, por eso vemos algunas diferencias entre la Reina Valera y un ejemplo, la Dios habla hoy o la nueva, o la NBI, nada que atente contra nuestra fe, obviamente, pero recuerdo. ¿Te recuerdas el pasaje donde Jesús sana al paralítico que está ay, se me fue el nombre de la palabra, ¿no? Pero donde está Estanque, ¿perdón? Estanque, el estanque. estanque El de, estanque de En el Bethesda. Ajá, pozo. correcto, está el estanque. En la Reina Valera, si no estoy mal, creo que dice que un ángel bajaba, movía el agua y ahí se sanaba, ¿no? Pero en los otros textos que encontraron, textos más antiguos, se dieron cuenta que eso no aparecía. Entonces los nuevos textos no tienen esa parte. Quita el espíritu, no. ¿Verdad? Algunos creen que lo que era una explicación, ¿verdad? Como una nota, cuando uno ve los escritos, ¿verdad? Encuentra muchas anotaciones a los márgenes, ¿verdad?
de los textos. Y algunas tienen que decidir ellos o tuvieron que decidir si era parte del texto o era una anotación o una explicación. Es todo un arte y una ciencia, ¿no? ¿Verdad? Eso. Entonces, bueno, ellos se encontraron y lo que hacen ahora nuestros traductores o lo que siguen haciendo los traductores o han hecho es tomar un texto de base y luego venir y cotejar con diferentes textos, diferentes, porque lo increíble de la Biblia es que las copias que se tienen son muchísimas y de diferentes partes del mundo. Y eso hace que estos escritos tengan una gran validez. Un ejemplo, nadie duda, ¿no? De los textos, un ejemplo de los filósofos griegos, ¿no? ¿Verdad? De Sócrates, nadie duda. Nadie dice, no, eso es inventado. No, no, nadie duda. Aún aunque las copias que se tienen antiguas son mínimas, que comparados con los textos, con las copias que se tienen del Antiguo Testamento son muchísimas. Entonces, no existen los manuscritos originales, pero sí tenemos manuscritos muy antiguos, de diferentes partes del mundo, ¿verdad? De diferentes partes del mundo, que constata, ¿verdad? La veracidad de los textos, ¿verdad? Y que se puede comparar y que si bien es cierto, como te decía, algunos incluyen algunas cosas, pero que no tienen nada que ver con la fe. Un ejemplo, hay muchas variantes textuales, muchas variantes, pero muchísimas. Un ejemplo, que un texto dice Dios y otro texto dice Señor. De ese tipo son las variantes. Porque si alguien te dice es que los manuscritos que ustedes tienen o donde sacaron la Reina Valera, esos tienen errores, ¿verdad? Esos tienen errores, esos no son sin errores. No, o sea, tienen variantes, no errores. Y las variantes no son de peso, no anulan nuestra fe, no anulan nuestras doctrinas, ¿verdad? No dices, bueno, si esto lo tomamos de esta manera, esto cambiaría el cristianismo para nada, ¿verdad? Pero sí hay variaciones textuales, ¿verdad? Cuando yo estoy en el seminario, un ejemplo, en uno de los cursos de griego, nos daban un texto, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1 versículo 9, ¿ok? Bueno, y va uno se llama el aparato crítico y hay un libro, hay texto sobre eso. En el aparato crítico te aparece, dice, bueno, hay variaciones en este texto, ¿verdad? La variación es esta, la variación es esta, pero en conjunto, ¿verdad? Los teólogos y la historia se, de- se demarcan, ¿no? Porque la traducción correcta es tal, ¿verdad? O porque el texto correcto es el siguiente, tomando en cuenta, o sea, hay gente que ya hizo ese trabajo, pero uno también lo puede hacer, pero uno también lo podría hacer con un poco de conocimiento. Entonces, bueno, nuestros manuscritos originales, esos no tuvieron error. Los que tenemos hoy en día pueden tener variaciones, pero tenemos una gama tan alta, ¿verdad? Tan grande de, de, de textos que nos permiten, ¿verdad? Tener claridad, tener seguridad y tener paz de que lo que tenemos, pues ha sido preservado correctamente, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil al final del día para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Al final del día, la inspiración de Dios se muestra no solo en la santidad del texto, sino en la aplicación del mismo a nuestra vida. Tú, como discípulo, como cristiano, eres evidencia de la inspiración de Dios. Tú en tu vida, al utilizar la palabra de Dios para que te enseñara, para que te reprenda, para que te corrija y para que te instruya y cambie tu vida y te utilice para toda buena obra, tú eres la persona ideal, idónea, para poder predicar esto. Porque en tu propia vida
se ha constatado de que la palabra de Dios es inspirada, porque ha hecho todo esto. Te ha enseñado, te ha reprendido a veces, pero te ha corregido para una nueva vida. Has cambiado cosas que antes no podías. Tu vida ha sido transformada, cambiada, de adentro hacia afuera. ¿Gracias a qué? A que tenemos la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Al final es Dios y utilizando al ser humano. Primera de Corintios 10, 2 del 10 al 13. Pero Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Estas tres escrituras son las escrituras más importantes en la doctrina de la inspiración. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:19 al 21 y primera de Corintios 2 del 10 al 13. ¿Qué, hermanos? Ahí terminamos la clase de hoy. Espero que pues haya servido ahí de utilidad. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si no, damos por concluida la clase. Paulo, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Una consulta. Tal vez, yo sé que la otra vez tú dijiste que no debemos menospreciar ninguna versión, em, pero tal vez hay alguna versión que en verdad esté como, no sé, tal vez a veces he pensado como la traducción lenguaje actual, no sé si está tan apegada, no sé, es como lo que decía Lorena, uno empieza a dudar, o sea, y sé que la duda es buena, ¿no? Como nos decías, pero uno empieza o sea, yo he visto o he sentido que hay versiones que nos ayudan por cómo usan un lenguaje mucho más sencillo, ¿no? Ujú, Que, que a la larga ayuda, o sea, personalmente sí ayuda para poder explicar mejor las escrituras, de pronto a personas que sí no tienen nada, 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 como en un momento yo llegué así, ¿no? Con nada de conocimiento de la Biblia. ujú, Pero sí, sí me he sentido yo como en el curso leyendo el libro y todo eso, como a mis casi 28 años de discípula, como ignorante, ¿no? Y no lo digo en mal sentido, o sea, como de menosprecio ni nada, sino como lo que dice la palabra, o sea, ignorante, como igual, o sea, sintiéndome como Lorena, ¿será que estoy enseñando bien? ¿Será que estoy confundida? ¿Será que todas las versiones están diciendo lo mismo, la esencia de la palabra de Dios? Y bueno, o sea, yo no quiero que nada dañe mi fe, ¿no? Pero sí ha sido como eso, y sí me he puesto a pensar como en las traducciones, o sea, no sé qué pensar. Eso era, no sé si me hago entender sí, 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 también. no hay problema. Ujú. Sí, bueno, lo que es importante, ¿verdad? Es no menospreciar ninguna de las versiones o traducciones porque pues definitivamente tienen un propósito y un trabajo, ¿verdad? Y lo que es importante es no casarnos, ¿verdad? No quedarnos con una. Es decir, bueno, en mi caso, ¿verdad? Para mí, a mí me gusta mucho la Nueva Biblia de las Américas. Es una Biblia bastante textual, no es una paráfrasis, no está
no está de ese lado de la que transmite ideas, sino está más del lado de la que transmite palabra por palabra. Pero, ¿verdad? Si yo me caso con esa, ¿verdad? Que la uso mucho, pero si yo, un ejemplo, vengo, miren hermanos, nosotros no necesitamos, bueno, si pudiéramos, ¿no? Pero para poder enseñar, no necesitamos saber griego. Bendito Dios, tenemos, no sé, 17 versiones en español o más, ¿verdad? Entonces, si yo un texto, vamos a poner un ejemplo, X texto, yo agarro la Nueva Biblia de las Américas y digo, bueno, voy a predicar este texto sin revisar las otras versiones, ¿verdad? Sin revisar las otras versiones, puede ser que yo me pierda, puede ser que yo me pierda de algo que podría ser que profundice mejor, ¿verdad? Yo he leído a grandes teólogos que dicen, esta escritura, la nueva Biblia, Dios habla hoy, que es una Biblia muy despreciada, la verdad, pero yo he escuchado grandes teólogos que dicen, esta escritura, un ejemplo, la Dios habla hoy, la traduce correctamente o da el mejor sentido a la oración, un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de leer todas las versiones, ¿no? ¿Verdad? Si yo voy a predicar, voy a enseñar sobre un pasaje o hay un pasaje que me impacta, bueno, voy a revisar las demás versiones y bueno, si no me convence, ¿verdad? Y yo digo, bueno, al leer esta y esta tengo más dudas todavía. Bueno, entonces voy a ir tal vez a algún comentario exegético, voy a buscar otro tipo de herramientas, cosas que iremos viendo más adelante en el diplomado, que nos van a ayudar a tratar de llegar a ese entendimiento, a ese conocimiento, que la misma escritura de pronto no lo dice. ¿Verdad? La base la tenemos, o sea, tendríamos que torcer, hay muy pocos pasajes, de verdad, que tengamos que decir, bueno, aquí sí, ya no sé ni qué decir. La mayoría sabemos la base, lo correcto, pero el mismo texto a veces no lo enseña. Y al leerlo bien, correctamente, todo el pasaje, uno trata. Pero es importante esas versiones. Un ejemplo, ahí Dios, la versión Reina Valera en uno de los pasajes dice, no me recuerdo de qué está hablando, pero dice, para que no tengas ceniza o tizones encendidos sobre ti. Y uno lo lee y uno dice, ¿de qué estás hablando, Willis? No entiendo nada. Pero cuando vas a la misma Biblia que acabas de decir, te le explica prácticamente, ¿verdad? Te da todo el entendimiento de lo que ese pasaje estaba diciendo. Entonces, por eso, la comparación es fundamental. Si comparamos, vamos a lograr entre todas decir, bueno, creo que, no compararlas para que digan lo que yo quiero decir, ¿verdad? La que más diga lo que yo quiero decir, que ese también es un sesgo que podamos tener, pero más bien aprovechar la gama y no quedarnos con una, sino aprovechar la gama de versiones que tenemos para que podamos entender mejor, porque por eso les decía, de pronto no necesito saber griego porque en esta versión van a traducir misericordia, en esta otra van a traducir bondad, en esta otra van a traducir compasión. ¿Qué significa? Que esta palabra tiene estos tres significados. Entonces, hace más grande mi entendimiento de la profundidad de la escritura. Pero bueno, ahí tenemos que ir nada, de verdad, a esta parte de nuestro conocimiento, de lo que ustedes han logrado y hemos alcanzado, nada nos va a hacer tambalear nuestra fe. Pero sí van a haber momentos donde sí, pues es palabra de Dios, de pronto decir, Dios mío, aquí no entiendo, o yo siempre creí que esto hablaba de esto. Un ejemplo que yo doy muchas veces es la escritura de viene el tiempo de familia, ¿no? La charla bíblica y son 10 los miembros de la familia y aparece solo uno. Y está el líder y está el hermano ahí, va y dice, pero mi hermano, no te preocupes, porque la palabra de Dios dice que donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí está Dios en medio. Entonces, no te desanimes, hermano. Tengamos nuestro tiempo de familia. Es una escritura sacada de contexto.
No necesito saber griego, no necesito ni siquiera otras versiones, sino necesito leer todo el pasaje. La escritura habla de la solución de conflictos, resolución de conflictos. Habla de que habiendo dos o más reunidos en el nombre de Cristo para solucionar un conflicto, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces, cuando un día yo corregí a un hermano, le digo, "Mira, no uses esa escritura en esto", el hermano estaba como desubicado, ¿no? Pero ¿por qué? Si yo le hemos oído toda la vida. Pero no, no tiene que ver con eso. Jesús está con uno, aunque uno esté solo, no necesita uno de otro. Pero el leer la Biblia, las diferentes versiones y todo el texto, pues aclara mucho mi mente. Pero vamos a ir descubriendo cosas, repito, que no es que van a cambiar nuestra fe, pero sí van a hacer que profundice nuestra fe y que nos asombremos más de nuestro gran Dios, como para mí hoy. Leer la parábola hoy del Hijo Pródigo y aprender lo que hoy aprendí, a mí me hizo maravillarme del amor de Cristo, del amor de Dios, ¿verdad? Creo que Neri levantó la mano, luego vamos con Rita. Gracias, gracias, Paulo. Era una pequeña duda que creo que iba relacionada con la pregunta que hizo ahí la hermana. Por ejemplo, tenemos el privilegio de predicar, ¿verdad? Algunas veces, y he estado ahorita pues comparando otras versiones. Por ejemplo, recuerdo que en el capítulo 1 o 2 que leímos, hablaba de la versión de la Biblia lenguaje sencillo o simple, Sencillo. ¿verdad? Y dice pues que es una traducción bastante apegada, ¿verdad? Pero para nuestra época, ¿verdad? Entonces, me ponía a pensar, nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestro movimiento está apegado ya a tal vez a algunas versiones bíblicas, ¿verdad? Así como NBI, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas, traducción al lenguaje actual. ¿Qué pasaría que en alguna prédica se utilice esta versión y realmente no se encuentra abiertamente en Google, por ejemplo, ¿verdad? La buscas y no te aparece la traducción, sino tienes que bajar directamente la aplicación. ¿Cómo crees que fuera el impacto de los que se congregan al oír esta versión? Ujú. ¿Crees que sería un cambio muy abrupto, perdón? Bueno, si lo usas todos los domingos, pues claro que sí, ¿verdad? Ujú, Sí sería algo muy abrupto, ujú, ¿verdad? Pero si se usa alguna vez y se explica la razón, ¿verdad? Por la cual se utiliza, ujú, ¿verdad? Mira, voy a usar esta versión porque esta versión, pues yo ya investigué y esta versión pues traduce muy bien para que nosotros entendamos. Yo creo que para nosotros fue una gran bendición como iglesia el que cuando nuestra iglesia empezó, no sé a quién se le ocurrió la verdad no sé a quién se le ocurrió porque en Estados Unidos no la usaban, pero al que se le ocurrió la Dios habla hoy, o sea, fue sí, un hit, la sí, verdad. ¿Por totalmente. qué? Porque es súper evangelística aunque es una iglesia, es una Biblia católica. Mm, Eso habla hoy, es católica, ujú. ¿verdad? Pero es bastante amigable, llamémoslo así, muy evangelística. Y los que no veníamos de un trasfondo evangélico, pues nos era más atractiva. Sí, lo cachamos súper Sí, cómodo, bien, súper ajá. cómodo y lo vimos antievangélico, llamémoslo de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Fue un hit, ¿verdad? Pero obviamente ya los tiempos han cambiado, seguimos aprendiendo y por eso es importante el uso de diferentes versiones. Él usa en el libro, cuando él cita la Biblia en lenguaje sencillo, él tiene un argumento, ¿verdad? Y es lo que necesitamos siempre, argumentar el por qué cuando hacemos un cambio como ese es abrupto. Hasta donde yo he leído y he entendido, la única versión de la Biblia que sí está truqueada, ¿verdad? Es la Nuevo Mundo, ¿verdad? Que es la versión de los testigos de Testigos Jehová, de Jehová. Ujú, ¿verdad? Es la única, ¿verdad? Que sí ha sido cambiada totalmente, sobre todo lo referente al Hijo de Dios, que es fundamental para nosotros, ¿verdad? Pero ujú. gracias, Neri. Terminamos No, con a vos Rita. gracias. Sí, muchas gracias. Yo entiendo que el estudio de varias versiones es más personal para que nosotros podamos entender más profundamente el significado del texto que estamos leyendo. No sé si así sea, si así es correcto. Y también tenía una duda yo leí una versión de la Biblia Peshita. No sé si tú ya has leído esa versión.
Y a mí me gustó bastante porque me pareció como más cercana a la Reina Valera. Pero como hay bueno, las que conocemos, ¿verdad? Pero esa yo nunca la había escuchado y Ujú. por eso me llamó la atención tenerla y poderla leer. Entonces, pues ahí a veces cuando estamos viendo todo eso entra como una confusión, cuáles sí, cuáles no, Ujú. ¿verdad? Entonces esa era mi duda. Sí, bueno, la primera pregunta, el uso de de las diferentes versiones, claro, es para un estudio personal. De pronto, si vas a dar una lección, a mí, yo a veces lo hago, muestro, no sé, no siempre, pero a veces cuando lo creo pertinente, las diferentes versiones que dicen sobre una Biblia. Entonces, pues puede servir para ambas cosas, ¿verdad? Sin obviamente hacerlo cuando es para predicar cada vez. Pero yo no es que en mi tiempo con Dios yo lea en cuatro versiones, ¿va? Yo leo en una, ¿no? Y pues ahorita estoy leyendo de nuevo en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Verdad? Y bueno, ahí leo, pero cuando quiero profundizar en un pasaje, pues sí hago eso, de revisar otras versiones, y en mi caso, pues yo sí puedo revisar un poquito el texto en griego, principalmente en hebreo no, pero en griego sí, entonces trato ahí de hacer esos trabajitos, ¿verdad? Extras. Entonces, con respecto a la Biblia Peshita, esa es una traducción antigua, ¿no? De las escrituras al arameo. O sea, no vienen de un texto original, ¿verdad? Sino, o de un texto, ellos no usan las fuentes originales, llamémoslo como ya lo expliqué hace un poco, griegas, sino hubo una versión aramea. ¿Verdad? Que tradujo, ¿verdad? Del griego al arameo. Y ellos utilizan esos pasajes. No sé si en toda la Peshita usa esos textos en arameo, pero esa es lo diferente, ¿verdad? Que tiene, pero es hecha por una sociedad bíblica de renombre, ¿verdad? Por eruditos, o sea, no es una Biblia que es ahí oculta o sacada de la manga, ¿no? ¿Verdad? Entonces es única en su género por esa misma razón, ¿verdad? Y es pues, un buen recurso para poder aprender, ¿no? De la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces... pero es una variante, ¿no? Que se tiene ahí. No variante, sino una traducción del arameo y sobre esos textos arameos es donde hacen ya la traducción, pues, al idioma actual, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente tener el cuidado de siempre estar revisando otras versiones. El problema es el que dice, esta es la mera buena, ¿no? Yo tengo aquí, les quería enseñar esta Biblia textual. ¿Verdad? Esta Biblia textual, pues esta trata de traducir palabra por palabra. No traduce ideas, no traduce oraciones, sino trata de traducir palabra por palabra. Y es muy bonita, ¿verdad? A mí me encanta, pero pierde. Ahí, como lo hablamos, o sea, si tú usas Duolingo, te das cuenta que algo que en inglés se dice con tres palabras, en español tienes que utilizar seis para que se entienda y viceversa. Y ese es el problema que tienen estas versiones. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante utilizar ahí la mayoría de versiones y no quedarnos con una ni menospreciar ni, ¿verdad? Ale, Hola Pablo, buenas noches. Bueno, unas consultas. Uno, ¿cuál recomendarías vos que sería la versión que podíamos hacer con la gente que está comenzando a estudiar la Biblia? ujú, buena O sea, pregunta. Bueno, ¿cuál yo sería? creo que la Ajá. NBI es muy buena. Aún la Nueva Biblia de las Américas es muy buena, la verdad, porque se da a entender muy bien y es bastante textual. La Dios habla hoy es muy buena, ¿verdad? Siempre esas versiones como más lenguaje sencillo, sobre todo si no tiene un trasfondo religioso. Si tiene un trasfondo religioso, pues de pronto una de esas versiones a esa persona no le va a ser muy atractiva y te va a cuestionar. Entonces, de pronto con una persona como ella, sí puede ser una nueva Biblia de las Américas o una Reina Valera,
Entonces, ahí sí, como decimos aquí, de cómo es el sapo la pedrada, va a depender, ¿verdad?, del trasfondo religioso de la persona, ¿verdad? Si no sabe nada, si nunca ha leído la Biblia, pues ¿para qué lo pone uno a leer Reina Valera, ¿no? Entonces, una Dios habla hoy, una NBI va a quedar, o una nueva traducción viviente le va a ayudar mucho. Ujú. Ok, y otra así rápido, fíjate que mi esposa está estudiando la Biblia con una amiga que es súper católica y ella ya en el primer estudio llevó su Biblia católica, Ujú. pero mi esposa estaba asustada, me decía, porque dice que tiene estas referencias de la Virgen, referencias sobre los sacramentos, todo lo que se maneja en eso y le tiene como mucha fe a esa Biblia, ¿verdad? Te soy honesto que la católica era la Dios habla hoy, que incluye los deuterocanónicos, ¿verdad? Ujú. Esa es como ya la que entendía que era la Biblia católica, pero no sabía que existía una Biblia como tal con todas esas referencias, ¿verdad? De la Virgen, de los sacramentos, de todo lo que cree la religión católica, ¿verdad? Mira, pues. Tal Sí, vez, seguramente, seguro. Ellos creo que usan la Biblia latinoamericana, ¿verdad? ah, Ajá, creo que es la que más ahí utilizan y como para, pues es una Biblia de estudio, ¿verdad? Es una Biblia de estudio, pues obviamente con el trasfondo católico y va a tener todo ese tipo de referencias, ¿verdad? Va a tener todo ese tipo de referencias, lo que va a tener que ir es pues, debatiendo esa parte, ¿verdad? De esas referencias, de dónde salen, de qué escritos, qué referencias están fuera del contexto, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay chamba, ¿verdad? gracias, Sí. muchas gracias. María Delgado. Hola, buenas noches. Sí, Bueno, justo esta pregunta referente a esa misma traducción de la Biblia. Esa es la que yo estoy estudiando ahora mismo. Por ejemplo, en lo personal, yo empecé a estudiar la Biblia con esa. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia era con esa, ¿cuál de pero esas? como yo no tenía La la de de Latinoamérica. Latinoamérica, Ah, ok, algo ok. así, que es católica, Ujú. pero como yo no tenía mucho conocimiento, pues empecé la Dios habla hoy, pero ahora esa me ha ayudado mucho, entonces le quería preguntar qué tan factible era continuar estudiando esa, pero ya usted me respondió, gracias. Sí, no, no hay ningún problema. La Biblia es, como sabemos, pues obviamente tiene, seguramente esa Biblia va a tener los deuterocanónicos, ¿verdad? Y esos libros que como lo tiene la Dios habla hoy, ¿verdad? Pero no, no hay ningún problema, siempre y cuando. Lo que sí yo no haría tal vez es predicar en esa versión, ¿verdad? Tal vez eso es lo único. Pero en mi estudio personal no hay ningún problema, siempre y cuando yo esté comparando y esté viendo. Y de pronto, pues de pronto no podemos decir que las traducciones son infalibles, ¿verdad? Entonces tienen errores porque al final, pues son hechas por hombres. Por eso es importante la comparación, ¿verdad? Y eso es fundamental. Pero bueno, hermanos, gracias ahí por este tiempo. Ahí estamos en contacto, ¿verdad? Ahí les animo a continuar con sus tareas. La tarea para la próxima semana es ver un video. Yo se los voy a poner a más tardar mañana. Si puedo, lo voy a hacer en la noche. Ver el video y hacer un pequeño reporte solo de 100 palabras de qué les pareció el video. Y va a ser ahí sobre las traducciones de la Biblia. Entonces, ahí va a ser. Y sobre todo la historia de la Biblia en español, que es muy, muy, muy linda historia ahí, donde vamos a aprender bastante, ¿verdad? Pero descansen, que esté muy bien. Gracias, feliz noche. Gracias, Pablo. Que esté muy bien, Cali. Buenas Descansen noches. todos. Muchas Descansen. gracias, Pablo. Descansen. Bye, Gracias, gracias. buenas noches. Noches, buenas noches. Gracias, buenas noches.